Hay algo mágico en estar frente a un paisaje espectacular y posiblemente a muchos de vosotros, igual que a mí, eso es lo que os ha llevado a hacer fotografía de paisaje. Pero conseguir transmitir esa magia en una fotografía y conectar con el espectador para que sienta lo que estamos viendo, a veces puede ser un poquito complicado. El otro día, viendo fotografías antiguas mías, me he dado cuenta de cómo a lo largo de los años mi fotografía ha ido evolucionando con pequeñas cosas que he ido aprendiendo y cambiando para conseguir precisamente eso, transmitir lo que yo veo, lo que yo siento al espectador. Y en el vídeo de hoy voy a hablarte de eso, de qué pequeñas cosas podemos ir cambiando y mejorando para conseguir transmitir con nuestra fotografía. Pues la mayoría de los consejos de los que quiero hablarte hoy están enfocados en cuanto a la composición. La composición para mí es algo fundamental y muy importante en fotografía de paisaje. También lo es la luz, pero la luz, como sabéis, en paisaje es imposible controlarla, es lo que tenemos y cada día es como es. Pero la composición sí que podemos trabajar con ella y podemos mejorar pequeños detalles, pequeños aspectos que nos van a ayudar a que nuestra imagen tenga un contenido que transmita, que es de lo que se trata, de conseguir que el espectador la vea y piense y se meta en la imagen y que tenga, como os he dicho muchas veces, tridimensionalidad. La tridimensionalidad la podemos conseguir con la luz, la que tengamos ese día, pero también la podemos conseguir con la composición. Entonces, vamos a ver algunos consejos que yo he ido puliendo y aprendiendo a lo largo de los años y que te ayudan a que la imagen sea más limpia y que transmitan más. Y el primero de ellos es cuando nos enfrentamos a imágenes desbalanceadas, o lo contrario, podríamos decir. Yo tengo que intentar, cuando hago mi fotografía, que mi imagen esté balanceada en cuanto a los pesos de los elementos que están dentro de mi composición. Porque si bien es cierto que hay fotografías a las que el espacio negativo, un espacio vacío, le queda muy bien porque ayuda a contar la historia. Lo importante de un espacio negativo es que cuente una historia. En la mayoría de las ocasiones tenemos ciertos elementos dentro de la imagen y tenemos que conseguir que esos elementos estén equilibrados, quiere decir, la composición no tenga mucho peso hacia un punto y dé la sensación de que tiene mucha carga en una determinada parte de nuestra imagen, y eso nos crea una imagen desbalanceada y no ayuda absolutamente en nada a nuestra composición y a lo que queremos transmitir con la fotografía. Bueno, pues mirad, cuando hablamos de imágenes desbalanceadas os voy a traer algunos ejemplos. De cada una de las cosas que hablemos os traeré ejemplos prácticos para que también se vea bien, ¿vale? Esta es una fotografía que hice en Monegros hace unos años. Igual esta fotografía tiene 8 o 10 años, por ahí andará, ¿vale? Pero aquí claramente es la traigo porque es que veo claramente la imagen desbalanceada, ¿veis? Mi sujeto es la parte de la piedra, la zona que tenemos aquí, es un sitio muy chulo, y la idea era hacer una imagen de la Vía Láctea, con la Vía Láctea por esta zona, ¿vale? Pero fue imposible y hice esta fotografía al atardecer también pensando que podría estar bien, pero evidentemente no lo está. ¿Veis el peso visual de la imagen que está a la derecha? Es un peso visual muy grande, y en la izquierda este espacio negativo que puede aportar, los espacios negativos aportan en algunas fotografías, en esta considero que no aporta nada y que esta fotografía no funciona porque el camino visual, el peso, todo el peso está aquí. Esto es un clarísimo ejemplo de una imagen desbalanceada, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, es este, ¿vale? ¿Qué tengo aquí? Tengo en un punto de vista alto, tengo una cala, ¿vale? Y tengo toda la zona derecha, incluyendo este árbol de aquí abajo, mucho peso visual a la derecha también, ¿vale? Toda esta pared y todo este peso visual que aporta este árbol, la imagen se cae a la derecha visualmente, está nivelada, pero visualmente está a la derecha, ¿vale? Entonces, esto, si hubiese tenido un mejor cielo, pues posiblemente habría compensado con un atardecer espectacular, pero también tengo toda esta zona del mar que visualmente para mí, bueno, sí, pero no termina de funcionar. Encuentro que tiene mucho peso visual y está desbalanceada hacia la derecha. Dos claros ejemplos que podemos hacer para evitarlo. Pues mira, ya que hemos hecho la primera, que teníamos la Vía Láctea, nos venimos a con una Vía Láctea en la que también tengo mucho peso visual de estas piedras y este arco en el primer plano y en la zona izquierda de la fotografía, pero al meter en la zona que queda abierta la Vía Láctea,
pues visualmente se equilibra. Ya, si aquí no estuviese la Vía Láctea, tendríamos una imagen claramente caída hacia la izquierda desde los pesos visuales, ¿vale? Pero metiendo aquí la Vía Láctea, pues esta imagen funciona mucho, mucho mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque está equilibrada con los pesos. Tengo todo esto aquí, que es mucho, pero la historia me cuenta que la Vía Láctea está detrás. Es una zona antigua con una Vía Láctea, ¿vale? Eso, por ejemplo, para complementar esta. Y si queremos una imagen más equilibrada en cuanto a pesos visuales de esta versión, pues tengo esta, por ejemplo, ¿vale? En la que tengo un árbol, ¿veis? A la izquierda, pero es mucho más pequeño. El espacio abierto de mar tiene islas aquí en el medio, ¿lo veis? Que tiene aquí zonas de islas. Todo este primer plano, a diferencia de aquí, que hay poca mar, está bastante planito el agua, ¿vale? Aquí es un día de oleaje y fijaos la fuerza, la historia diferente que cuenta esta fotografía, sí nos está contando y nos está transmitiendo que el mar está embravecido, la fuerza que tiene el agua, y al hacer una exposición medianamente larga consigo sedas, consigo movimiento, ¿vale? Y aunque tengo un peso visual grande aquí, porque lo tengo en esta zona, está compensado y hay un poquito de espacio negativo a la parte superior izquierda. Fijaos aquí la cantidad de cielo que dejé y la que dejo aquí, dejo bastante menos. Permito que lo que es el borde, la parte superior del acantilado fluya sin llegar a cortarlo, un poquito de espacio negativo. Habría ganado mucho, mucho, mucho la foto con un cielo más potente, pero no lo tuve. Aún así la foto visualmente, los pesos, tengo esta piedra, tengo árboles aquí, un árbol pequeñito aquí. Esta piedra de aquí para mí complementa muy muy bien, porque además es la que hace que todo este oleaje se mueva, ¿vale? Al entrar el agua choca con las piedras. Bueno, como veis, los pesos visuales son importantes para equilibrar nuestra imagen a nivel compositivo. Vamos con el siguiente punto. Otra cosa muy importante cuando hacemos fotografía de paisaje, especialmente cuando la hacemos con objetivos angulares, en fotografía de paisaje todos empezamos normalmente con angulares. Yo a día de hoy, después de más de 15 años, sigo utilizándolos porque me encantan. Entonces, algo que es muy importante es el primer plano cuando hacemos fotografía con angular. Un primer plano que aporte. No podemos poner la fotografía porque vemos una escena, llegamos allí, la vemos, es impresionante a la vista, pero después lo que nos llama mucho la atención es la luz que está al fondo, filtrándose, entrando, y no tenemos un primer plano que nos lleve hacia ese fondo y nos dé esa tridimensionalidad, esa profundidad. Además podemos jugar con el angular precisamente en eso, en que cuando usamos angulares, nuestro primer plano se hace muy, muy potente. Por eso tenemos que aprovechar ese punto de los angulares y crear un primer plano que transmita, un primer plano que aporte a la imagen, no un primer plano vacío. Vale, pues cuando hablamos de fotografías con angular y en los que buscamos esos primeros planos que aportan, ¿vale? Aquí os traigo otro par de ejemplos precisamente de esto. Mirad, esta fotografía, cuando fui a hacer esta fotografía en este puente, venía a hacer la Vía Láctea. Y yo venía buscando una fotografía en horizontal, ¿vale? Pero no conseguía, ¿veis? El primer plano que me gustaba. El puente me parece muy bonito, me parece espectacular, la zona es muy chula, pero este primer plano pues está vacío, no hay nada que me lleve hacia el puente, no hay nada que dé profundidad y que yo saque ventaja de uno de los mayores beneficios que desde mi punto de vista podemos conseguir con objetivos angulares, que es precisamente el primer plano potente que podemos conseguir. Entonces, dando vueltas por las piedras, finalmente decidí hacerla en vertical porque encontré una zona, que ahora os la voy a enseñar, en la que el primer plano era muy muy potente y además había unas líneas que me llevaban al puente y le puse una Vía Láctea detrás. Una Vía Láctea, por cierto, traqueada a 35 milímetros, y conseguí esta imagen. Fijaos la diferencia. Más allá de la Vía Láctea que está detrás, fijaos la diferencia de este primer plano, ¿vale? En la que tengo estas líneas que me llevan hacia el puente y hacia la Vía Láctea que está detrás, me cuentan algo, me transmiten, veis, líneas, y la diferencia de si hubiese hecho esta y hubiese metido la Vía Láctea debajo en el puente, debajo en el arco del puente, que es lo que buscaba, habría sido una foto bonita, pero desde mi punto de vista le habría faltado algo, le habría faltado un primer plano que transmita, ¿vale? Sacar ventaja de esos primeros planos que nos cuentan algo y que podemos hacer con los angulares.
Otro ejemplo, por ejemplo, en la costa, en este puente, ¿veis? Este primer plano, bueno, para mí es flojito. No termina de... Hay demasiado blanco, no estoy sacando ventaja, está hecha a 16 milímetros también, ¿de acuerdo? Pero no, este primer plano no. Y cuando empecé a buscar entre las piedras, porque la foto que os voy a enseñar, la foto terminada de aquí me fui antes de que saliese el sol y cuando salió el sol ya había encontrado una localización en la que me había colocado de manera que, como veis, aunque tengo peso visual que hemos visto antes de esta piedra, fijaos, la colocación de estas piedras y el sol debajo del puente me aporta bastante más. Este primer plano, la luz del sol cálida da en la arena, tengo sombras, tengo luces, al final las luces nos ayudan también, como hemos dicho antes, tengo agua en movimiento, ¿vale? Y veis las piedras, pues al final esta imagen, este primer plano, es muchísimo mejor que este de aquí que es caótico, es un primer plano que no aporta. Hay cosas, porque sí que las hay, pero no aporta. En el primer caso no hay nada, en el segundo caso sí que hay, pero que haya no significa que esté bien. Hay que buscar que el primer plano también cuente algo, también transmita. ¿Veis? Aquí en esta zona hay algas en las piedras, hay cosas que te hacen fijarte en los detalles. Hay que buscar detalles que transmitan cuando usamos los primeros planos con angulares, ¿eh? Vamos con el siguiente punto. Y si hablamos de imágenes que queremos que transmitan, para mí es muy importante tener identificado cuál es el sujeto principal de mi fotografía. En mis vídeos, sobre todo en los de salidas fotográficas que hago, ya habéis visto que os hablo de cuál es mi sujeto. Cuando yo encuentro una composición, busco mi sujeto principal. De hecho, yo no busco la composición, normalmente lo que hago es buscar mi sujeto principal, mi sujeto que quiero fotografiar y después creo la composición en torno a mi sujeto para conseguir que ese sujeto sea el protagonista de la imagen, el protagonista de la historia que quiero contar cuando hago la fotografía, ¿vale? Entonces, muchas veces hacemos fotografías simplemente porque llegamos a un sitio y es precioso, porque lo es, pero no componemos en torno a un sujeto, no determinamos cuál es el sujeto. El sujeto no tiene por qué ser un árbol, una piedra, puede ser la luz que se filtra por una zona determinada de la imagen en el fondo, ¿vale? Entonces tenemos que hacer que la imagen fluya hacia esa luz, que la composición nos lleve hacia esa luz, ¿vale? No tiene por qué ser, como os digo, un árbol, una montaña, el sujeto puede ser lo que queramos nosotros, pero tiene que ser fácilmente identificable y tiene que ser el protagonista de nuestra imagen desde mi punto de vista. Bien, pues cuando hablamos de un sujeto interesante en nuestra composición, si seguís mis vídeos de las salidas a las localizaciones, pues ya habréis visto que yo llego a un sitio, me gusta llegar con tiempo suficiente para poder pasear por la localización y ver qué me llama la atención, qué sujeto encuentro yo más interesante y más que quiero que forme parte de esa historia que quiero contar con mi fotografía. Y este es un ejemplo de una fotografía que no voy a procesar, pero estaba buscando composiciones y me sirve para mostraros que mi sujeto principal aquí era esta piedra de aquí, ¿de acuerdo? Era el que yo quería que formase mi imagen y quería un primer plano, yendo al caso anterior, que me llevase a esa composición, que me ayudase, un primer plano potente, que me ayudase, pero lejos de eso, como veis, este primer plano pues no aporta nada, podría ser interesante en otra composición, pero en esta no, porque gana demasiado protagonismo y mi sujeto principal no destaca en la imagen y la composición tiene que girar en torno al sujeto principal para que sea el que destaque, ¿vale? Entonces, esta composición no vale. Esta es en la misma cala, ¿vale? Tengo un vídeo hecho de una salida de sol en esta cala, acordaos si queréis verlo, está en el canal. Aquí no hay sujeto, en esta lo hay, pero la composición no ayuda, y en esta ni siquiera lo hay, el sol está aquí, pero ya está. ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada. Yo pretendía que este agujero, cuando entrase el agua, las sedas, que todo fuese, pues que todo llegase hasta aquí. Y no, aquí hay una falta total de un sujeto interesante, ¿vale? Estos son dos claros ejemplos en los que en uno lo tengo pero no destaca y en el otro ni siquiera lo hay. Este ejemplo de mi último viaje a las Islas Feroe, estoy preparando los vídeos del viaje a las Islas Feroe, suscribiros para no perderoslo. Bueno, sí, pero yo no veo aquí un sujeto interesante, es bonito, creo que es del primer día, nada más llegar, saqué la cámara, claro, y me puse a hacer fotos, pero aquí falta un sujeto que digas,
Este es el sujeto principal y toda la acción, toda mi imagen gira en torno a ella, ¿vale? Entonces, estos son 3 ejemplos de falta de sujeto interesante. Y fijaos, en esta cala, al final encontré una composición que me ayudó a destacar mi sujeto principal. La tengo por aquí, que es esta, ¿veis? Con el angular, bajando una entrada de agua, ¿veis? La composición esta cambia totalmente la imagen. Mi sujeto principal es este. Tengo el sol, la salida del sol, tengo piedras, tengo equilibrado esto, pero mi sujeto principal ahora sí que destaca en esta imagen, ¿vale? La composición es mucho mejor, los verdes, bueno, creo que se ve el ejemplo. Y otro ejemplo de una composición también de las Islas Feroe, ya que estábamos, en la que sí que hay un sujeto interesante. Esta imagen está sin procesar todavía, es una localización increíble de las Islas Feroe. Tengo varios sujetos encadenados, de hecho, tengo la cascada, ¿vale? Tengo un pueblecito al pie de la montaña y tengo la montaña detrás. Es una composición que además me da profundidad. Mi sujeto principal aquí, posiblemente todo gire en torno a la cascada y cuando la procese, digo, y el pueblo, ¿vale? Porque es lo que más me gusta, y la montaña va a ser un complemento. La luz que está entrando desde aquí, la montaña y todo el acantilado será el complemento, lo que juegue con ello para hacer destacar a mi sujeto principal, que va a ser el pueblecito. Igual la cascada menos, el pueblecito que está aquí detrás. Ya veis que yo hago la composición visual y después cuando se procesa hay que darle una vuelta más y ver cómo se trabaja eso, ¿vale? Pues nada, esos ejemplos para que veáis cuando hablo de un sujeto interesante en la fotografía, de lo que hablo, ¿vale? Si el contenido te parece interesante, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita, un comentario, todo eso que ayuda a que el canal siga creciendo. Y también no te olvides de visitar mi página web, una página web en la que podrás encontrar más artículos, más enlaces a vídeos, cosas que voy sacando periódicamente, y también te puedes suscribir a la newsletter que he sacado para mantenerte actualizado de todo lo que va saliendo y no perderte nada. Así que ya sabes, suscríbete al vídeo y a la newsletter en mi página web. Y de la misma forma que en un punto anterior hemos hablado de los primeros planos que tienen que aportar cuando hacemos fotografías con angulares, hay ocasiones en las que llegamos a la escena, a la localización, y lo que tenemos delante es espectacular, pero hay demasiado. Y nos empeñamos en hacer la fotografía con el angular, y nos empeñamos en intentar buscar composiciones que en cámara estamos metidos ahí y pensamos que sí, y después cuando llegamos a casa vemos que en verdad no funcionan, que son imágenes que sí, pero lo que hemos vivido y lo que hemos sentido cuando estábamos en ese sitio no es lo que tenemos en la pantalla del ordenador. Entonces, ante este tipo de situaciones yo aconsejo simplificar, es decir, empezar a sacar elementos de ese encuadre. Y la mejor manera de hacerlo es con un tele. Ya puede ser un tele medio o un tele más largo, pero es algo que yo he encontrado muy útil, sobre todo cuando vas a la montaña. Llevar un tele, porque cuando vas a la montaña las escenas a las que te enfrentas son inmensas. Y hago la fotografía con el angular, busco composiciones, muchas veces funcionan, pero nunca me voy sin haber sacado mi teleobjetivo y haber hecho fotografías con el teleobjetivo. Simplificar, hacer zoom dentro de la escena, buscar esos detalles que nos van a contar también la historia del sitio en el que estamos, van a hacer que el espectador piense dónde está, qué es lo que ve, qué es lo que siente, ¿vale? Y es lo que buscamos. En bosques, por ejemplo, cuando hacemos fotografía de bosque, es prácticamente muy complicado hacer fotografías con angular porque hay tanto dentro de un encuadre que es bien fácil que cuando vemos la foto pues la vista se pierda. Y entonces, ¿yo qué hago? Yo en bosques normalmente no utilizo el angular, utilizo teles medios o teles más largos, pero normalmente en torno al 70, 80, 100 milímetros es la franja de la que me gusta hacer bosques, ¿vale? Cuando voy a la montaña, no a la montaña, a un bosque, ¿vale? Porque me permite hacer zoom y buscar detalles, jugar con composiciones de árboles, jugar con composiciones que hayan en el suelo, troncos caídos. Y eso yo lo encuentro bastante más útil. Entonces, simplificar nuestra escena siempre nos va a ayudar en determinados escenarios que la información que tenemos delante es demasiada. Vale, cuando hablábamos de simplificar nuestras imágenes, yo os he hablado de 2 escenarios en los que encuentro que esto pasa más a menudo, o a mí me pasa más a menudo. Y es cuando estoy en bosques y cuando estoy en montaña, ¿vale? Mirad, aquí por ejemplo en un bosque con niebla,
Cuando yo veía esta escena era muy, muy bonita, pero aquí yo no consigo sacar eso que estoy buscando, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay demasiada información aquí, hay demasiadas cosas, hay mucho, demasiado. Entonces, quité el angular, porque esto estaba hecho con un angular, y puse un telemedio. Y esta, que está hecha a 70, fijaos, en vez de meter tanto árbol, metí un único árbol con unas ramas y otro árbol al fondo. Los de la derecha complementan, pero hay un camino, ¿veis? La imagen se simplifica, no hay tanta saturación de elementos en la imagen en la que yo pierdo mi camino visual, pierdo mi punto de interés, que es el árbol del fondo, me da profundidad, ¿vale? Enmarcado por un árbol. Bueno, pues esto es un ejemplo, por ejemplo, en bosques. Podemos ir más adentro y sacar más detalles en los bosques, en las hojas, eso me gusta mucho. ¿Vale? Pero es un ejemplo que quería que vierais en bosque. Y cuando voy a montaña, por ejemplo, esta es una típica escena de montaña en la que en montaña incluso hago con tele más potente, llegando a 300, 400, porque incluso con esta que ya es un poquito de tele, ya es en torno a 100 milímetros, pues se hace más complicada, porque aquí esta imagen yo la veo que sí, que pasan cosas, pero hay demasiado, no hay un punto de interés, no hay un sujeto, hay mucho peso visual a la derecha, estoy hablando un poquito de todo lo que ya llevamos visto, ¿vale? Entonces no la encuentro interesante. Esta otra imagen también de las Islas Feroe, del último viaje que he hecho, bueno, es chula, es bonita, me parece interesante. La luz está al fondo, es lo que me da la profundidad. Mi sujeto principal es esta zona de aquí, los acantilados del fondo. Y entonces cuando la veo digo, sí, pero mira, este espacio negativo está compensado, tengo un elemento aquí que me equilibra el peso visual. Y entonces es cuando digo, voy a poner el tele. Y cuando pongo el tele, estas imágenes están sin procesar, ¿eh? Cuando pongo el tele, pues saco esta otra imagen. Es la misma zona, fijaos. Es esta zona de aquí, ¿vale? Es este cuadradito pequeño de aquí, pero con un tele. Esta está hecha a 35 milímetros, con un poquito de angular. Y esta está hecha a 250 milímetros. ¿Veis la diferencia de...? Es que cambia la foto tanto. Esta es una foto interesante, esta es una foto que a mí me llama la atención, tengo unas nubes espectaculares, está sin procesar, ¿eh? Está tal cual salió de cámara y comparada con esta, pues esta cuenta una historia, pero esta cuenta la historia, esta cuenta estos acantilados con esa luz, ¿vale? Pues a eso me refiero con simplificar. Aquí hay muchos elementos y aquí hay menos elementos, pero para mí es cuenta más la historia esta foto. Aquí hay menos elementos que aquí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito el siguiente punto y a ver cómo vamos completando todo. Y no podemos terminar este vídeo sin hablar de los bordes de nuestro encuadre. Muy importante los bordes. Igual que es importante en composición que tengamos estas líneas que van y que vienen o estas maneras de componer que nos dan la profundidad, tenemos que tener mucho cuidado con los bordes. Los bordes tienen que estar limpios y si no están limpios es porque lo que hay en el borde aporta a la imagen. No siempre podemos tener los bordes limpios, pero tenemos que tener en cuenta ciertos elementos que puedan estar en el borde y que más lejos de aportar, distraen, hacen que la mirada del espectador se vaya hacia el borde. Porque el por qué, pues el cerebro funciona como funciona y cuando hay cosas en los bordes tendemos a fijarnos en ellas. Entonces tenemos que intentar evitar que nuestra composición a nivel de bordes sea lo más limpio posible y que no nos distraiga, que no nos saque de ese sujeto principal al que queremos llegar y al que queremos conseguir transmitir lo que queremos, ¿vale? Entonces, los bordes es muy importante. Y hablando de tener cuidado con los bordes, muchas veces nos metemos cuando estamos en la localización, nos metemos en intentar sacar ese sujeto, esa forma o esa fotografía que tenemos en mente y no nos damos cuenta de los bordes, ¿vale? Es algo que a mí personalmente me pasa y cuando lo veo me da mucho porque si te fijas es bien fácil. Mirad, en esta cala que vine, mi sujeto principal es esta piedra de aquí, ¿vale? Y yo quería una composición donde el primer plano me llevase hacia esa piedra y el atardecer fue más bonito. Esto es un archivo que no procesé, un archivo original, sin tocar, ¿vale? Pero para el caso nos sirve. Mirad, aquí a la derecha tengo una piedra tocándome el borde, ¿lo veis? Con un pico además, que es que llama la atención muchísimo. Esta de aquí sí que me gustaba porque me completa el medio plano antes de llegar al fondo, al cielo.
Pero aquí a la izquierda, todo esto de aquí, pues también distrae muchísimo. Compite, aun siendo más pequeño, compite mucho con mi sujeto principal en esta imagen, ¿vale? Entonces, cuando lo vi dije, pues no, y hay que buscar otra composición. Yo estaba empeñado en que, como esta era una piedra alta, que la línea te llevaba, tenía que ser una composición vertical, pero al final dando vueltas, pues encontré una composición horizontal. Esta es la composición horizontal que yo encontré, donde tengo un primer plano con una muy larga exposición que me aporta con estas piedras, las líneas me llevan a mi sujeto principal y esta piedra de aquí, que es esta de aquí precisamente, es esta que se empieza a ver aquí, ya no compite con mi imagen, ahora complementa, con todas estas de aquí, complementan ese fondo con el cielo que hubo, ¿de acuerdo? Entonces conseguí mi sujeto interesante en la fotografía, que era este, conseguí meterlo. Sí que compite un poquito, tengo que decirlo ahora viéndolo, pero como él es más alto, pues complementan, ¿vale? A lo que voy, fijaos, estos bordes distraen y aquí cuidé mucho de que los bordes, sobre todo en la parte izquierda, la de la derecha es una línea que viene, no la puedo quitar, es el acantilado, pero no hay un punto que llame la atención como aquí, este piquito con la luz, ¿lo veis? No compite. Entonces llegan estos árboles y los bordes, fijaos, están limpios, aquí abajo hay, pero estos forman parte de la composición en la que te meten dentro de la imagen con ese primer plano. Esta es una fotografía de angular, ¿vale? Otro ejemplo, volvemos a la misma cala de antes, en la que seguía buscando la manera de conseguir encuadrar para mi sujeto y esta piedra de aquí, ¿veis? Está cortada, está tocando el borde y esta de aquí, sobre todo esta de aquí, fijaos que esta de aquí en un momento dado es grande, está ahí, pero es que esta de aquí a mí se me va la vista a este punto, ¿vale? Entonces, ¿veis? Estos bordes pues no están bien. Esto de aquí, que aunque está en el borde, sí que está bien para mi punto de vista, porque compositivamente equilibra. Si esto no estuviese aquí, la imagen tendría mucho peso visual a la derecha. Con esto que quiero decir que no siempre tienen que estar los bordes nítidos. Ya os he dicho antes que sí que va a haber cosas en los bordes, pero hay que evitar este tipo de problemas en los bordes, este y este, o este de antes, que son pequeñas cosas que nos distraen, ¿vale? Entonces, para otra imagen de esta, en la que sí que hay piedras en los bordes, estas, por ejemplo, que es el mismo sitio, ¿veis? Sigo teniendo el equilibrio del peso con la parte esta de la piedra, pero estas piedras de aquí me meten dentro de la escena, ¿vale? Me llevan hacia mi sujeto principal junto con el agua, ¿veis? Pero no distraen, no están tocando, no aparecen aquí negros o blancos, porque siempre suelen ser elementos oscuros o claros que nos llaman la atención. La vista a mí se me va a los bordes. Entonces aquí, ¿veis? Aunque las hay, no es lo que llama la atención, porque la piedra, el elemento, mi sujeto principal, tiene luz, tengo una composición que me lleva hacia allá, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de los bordes, por lo demás, ¿veis? Los bordes bastante limpios, y nada, esto es cuando hablamos de bordes limpios, es precisamente de esto de lo que hablo, ¿vale?